largo, por eso mismo lo acoté un poquito. Pero bueno, por eso mismo me gustaría que lo podamos ir repasando, ¿no? Paso por paso, precisamente para que ustedes tengan claro, bueno, cuál es el objetivo de cada pregunta. Y bueno, en qué cosas por ahí haya que pararse con un poquito más de detenimiento y otras que tal vez simplemente con reconocer y nombrar va a ser suficiente, ¿no? Principalmente la segunda pregunta que está vinculada a lo que es el proceso del estrés, ¿no? Y le hemos dedicado bastantes clases a ese concepto, entonces, bueno, poder desarrollar todo no va a ser algo sencillo, así que sí tengan en cuenta, o tratemos de tener todos en cuenta, bueno, todo lo que podamos conversar hoy. Estén muy atentos para tomar escritura, para poder reconocer. Yo les voy a ir mostrando clase por clase y página por página, digamos lámina por lámina, de dónde está la respuesta hacia la pregunta que les estoy haciendo, ¿no? Entonces, si hoy tienen muy en cuenta eso y tienen mucha atención con respecto a eso, no van a tener problemas desde lo conceptual, ¿no? El parcial no es difícil desde los conceptos, sí es largo, ¿no? Entonces, por eso mismo vamos a tratar de hacer bastante hincapié de que yo pueda ser conciso y claro, para que ustedes primero se puedan organizar, ¿no? Y después puedan responder con naturalidad, con tranquilidad. Hay una primera parte que es pura y exclusivamente teórica, y hay una segunda parte donde hay un artículo que no sé si lo alcanzaron a leer, pero bueno, es un testimonio de Guillermo Coria en relación a la instancia de final de Roland Garros, que le tocó, bueno, perder, y por lo cual él atribuye que mucho de esa falencia que tuvo esa tarde tiene que ver con cuestiones puramente psicológicas. Cada uno y aquel que... Y bueno, de eso es lo que vamos a intentar, con lo que vamos a intentar trabajar, ¿no? Con poder reconocer cuáles fueron esos factores, cómo lo vamos a relacionar a la instancia de estrés, ¿no? Y bueno, les voy a ir marcando yo qué es lo que espero en esa respuesta. Dicho esto, y antes de empezar a ya repasar el examen con detalle, ¿alguno tiene alguna pregunta o algo que quiera consultar antes de empezar a hacer el detalle del examen? ¿No? Bueno, cualquier cosa, obviamente, me interrumpen y lo vamos chequeando. Les voy a pedir paciencia, mucha paciencia, porque voy a compartir de una clase, sacar, compartir de otra, sacar, compartir otra, todo por láminas. Se hace medio pesado, pero bueno, ténganme paciencia porque prefiero hacerlo así, que cada uno tenga el registro también visual de la lámina y que entre todos vayamos armándolo. Así que bueno, si por ahí tarda un poquito entre pasar de una lámina a otra, ténganme paciencia porque son muchas clases las que hay que recorrer. Así que bueno, eso. Bueno, arranco con leer la parte del examen. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve el examen? ¿Sí? Genial. Sí, se ve. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, se los leo rápidamente y porque nos va a servir, vamos a arrancar por la primera. Bueno, hay un pequeño párrafo introductorio que les hice, que bueno, un poco marcando cuál fue el recorrido de la materia. Lo primero que incorporamos fue conocer las habilidades psicológicas y cuáles son sus interrelaciones y cuál es su injerencia en el rendimiento. Bueno, esto refiere a los conceptos de motivación, de confianza, de control de presiones y de atención y concentración. Son las 4 habilidades psicológicas que fuimos conociendo. Nos sirvió muchísimo y se los dije de entrada que iba a ser como la base de todo el recorrido de la materia. Y bueno, en esta segunda etapa lo que hemos trabajado fue principalmente, y lo que vamos a evaluar en este trabajo, es las relaciones entre el deporte y las distintas etapas de desarrollo del ser humano,
trabajamos sobre lo que es el deporte en la infancia y el deporte en la adolescencia. A esto va a estar apuntado la primera pregunta, ¿no? Continuando con el texto, dice, seguidamente abordamos el concepto de estrés, su desarrollo y su injerencia en el rendimiento, ¿no? Esto nos quedará para la segunda pregunta. Vamos con la primera. A partir de los conocimientos adquiridos, responda. 1. Desarrolle cómo se relacionan el deporte en la infancia y en la adolescencia. Explique desde, ¿no? Y esto, acá arrancamos, digamos, con la explicación de lo que es este examen. Yo elegí, para que ustedes puedan hacer esta relación entre estas dos etapas evolutivas y el deporte, 3 ejes fundamentales. Ustedes van a tener que pararse en estos 3 ejes. ¿Cuáles son? Las características evolutivas de cada etapa. Ahora vamos a arrancar por esta parte, para que ustedes lo vayan reconociendo de qué se trata esto. Ese es el primer eje. El segundo eje es cuáles son los beneficios, ¿no? Es más, se lo dejé totalmente explícito desde la salud, desde las habilidades sociales y desde el desarrollo de destrezas, ¿no? En esas 3 flechitas que salen desde ese eje de cuáles son los beneficios, es donde ustedes van a desarrollar esta relación entre estas dos etapas, entre la infancia y la adolescencia. Y por último, el tercer eje es cuáles son los riesgos, ¿no? En las 2 etapas van a encontrar estos 3 ejes. ¿De qué se trata cada etapa evolutiva? ¿Cuáles son los beneficios del deporte en la infancia y en la adolescencia? ¿Y cuáles son los riesgos del deporte en la infancia y en la adolescencia? Van a ver que hay una segunda pregunta que dice en qué características hay una continuidad y en qué cosas se diferencian. ¿Por qué hago esta segunda pregunta? Es casi una manera explícita de la relación que les estoy pidiendo. Digamos, ¿no? No hace falta, ustedes pueden elegir 2 maneras de responder. O hacen toda una descripción de estos 3 ejes sobre el deporte en la infancia, lo mismo del deporte en la adolescencia, y a continuación hacen una relación sobre en qué situaciones hay continuidad y en qué cosas se diferencian, o dentro del mismo desarrollo, donde ponen las características del deporte en la infancia y las características del deporte en la adolescencia, dentro de ese mismo desarrollo ya poner y especificar, en esto hay una continuidad y en esto se diferencia. ¿Se entiende? La segunda pregunta es como poner explícito cuál es la relación que busco, ¿no? Que puedan definir, acuérdense siempre esto, ¿no? Lo que yo les pido es que ustedes tengan una definición teórica de los conceptos y que puedan desarrollar ustedes con su propia creatividad o con su propio razonamiento, que puedan desarrollar esos conceptos teóricos. ¿Se entiende? Tiene que estar la definición teórica, que ahora la vamos a repasar y yo les voy a marcar dónde van a encontrar cada cosa, y después ustedes tienen que desarrollar. Parte de esa relación va a tener que ver con el propio razonamiento. En esto sí se continúa, por ejemplo, cuando hablemos desde los beneficios, por ejemplo, en la salud, en las 2 etapas es saludable. En una vamos a ver que tiene que ver con el cuidado de la obesidad o el sedentarismo en la infancia, y en la adolescencia se continúa y aparte se le puede sumar otro tipo de cuestión, ¿no? Relacionada a la salud, por ejemplo, con el desarrollo de la musculatura. Y por ejemplo, dentro de los beneficios, que yo les marqué muy claro, ¿no? De la salud, las habilidades sociales, van a ver que las habilidades sociales, algunas cosas sí tienen continuidad y otras no, ¿no? En otras se diferencian, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en el desarrollo de destrezas, ahí es más claro. ¿Por qué? Porque el chico cuando se inicia tiene un desarrollo de destrezas básico y en la etapa de la adolescencia ya hay un perfeccionamiento de esas destrezas. Ya ahí cambia. La competencia, por ejemplo, es otro factor que va a cambiar, ¿no? Y eso lo vamos a poner, lo pueden poner dentro de los beneficios o también dentro de los riesgos, cuando la competencia es excesiva. Le estoy dando a grandes rasgos donde van a encontrar este tipo de diferencia. Lo que sí quiero que quede claro es por qué está diferenciado. Primero en estos 3 ejes, que son los que ustedes se tienen que parar,
y después esta segunda pregunta, ¿no? La segunda puede ser parte de la primera. Lo que sí quería dejar en claro es esto, ¿no? Que dentro de esa relación, de lo que ustedes tienen que vincular, que sí esté claro en qué cosas se diferencian. ¿Está bien? ¿Cuál es el espíritu de la pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, porque ahora voy a sacar el examen para empezar a ver las láminas. Cualquier cosa me van interrumpiendo, me van diciendo, bueno, no, pará que no entendí, o lo que sea, lo que tengan que decir. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar con cuáles son las características de la etapa evolutiva. Esto era lo primero. Bueno, cuando tengan que caracterizar la etapa evolutiva en la infancia, ahí se ve. No, profe, no se ve. Bueno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, esta es la clase de el deporte en la infancia, es la clase número 7. Cuando yo le pido de que nombren cuál es la característica de esta etapa evolutiva, la explicación está en esta lámina, es la primera. ¿No? ¿Por qué? Porque acá explica cuáles son las características del niño. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta. El niño no acumula experiencia de vida, todo lo que le queda es aprender y estar abierto a ello, ¿no? Cuando expliquen la parte del adolescente, van a ver que es distinto. También es su condición de ser dependiente de los grandes. Esto es una condición que en la adolescencia ya lo vamos a repasar, pero que es una de las que se diferencian de sus padres por su vulnerabilidad y cómo se los ve como poderosos y omnipotentes. Un niño es un ser cuyo lenguaje es el juego, a través del cual se relaciona con los otros, con el mundo, aprende roles y goza. Un niño es alguien que necesita moverse para expresarse, descargar tensiones, tener un desarrollo pleno. También es alguien que necesita adaptarse a un mundo competitivo, aprender a ganar y a perder dependiendo de la habilidad y el esfuerzo. Todo eso lo da el deporte. Bueno, esta es una característica del niño. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, cuando les toque hacer la comparación con la parte de adolescencia, se van a encontrar con esta otra lámina que habla de, bueno, precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es la característica? Lo leo, ¿no? Rápido. Define la adolescencia como un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez. Entonces ahí ya ven que hay una continuidad, que es distinto. Y antes de la edad adulta, entre los 9 o 10 años, hasta entrar a los 20. Esta etapa se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, ¿no? Principalmente eso, de cambios. En la adolescencia se experimenta una importante transformación a varios niveles en el ser humano, ¿no? En el niño comienza a sentir cambios en su organismo y su mente. Esto es un poco lo que ustedes tienen que marcar, ¿no? En la adolescencia pasa otra cosa, que lo llevarán a la adultez. En la parte de adolescencia hay más características, ¿no? Habla, bueno, del cambio físico, del cambio en lo sexual y del cambio psicosocial. El cambio físico y el cambio en lo sexual no se detengan demasiado en eso. Sí, obviamente lo pueden nombrar, bueno, el cambio físico es esto, el desarrollo de esto. No se detengan mucho en esto, no es lo que más nos interesa, pero sí en esta parte, ¿no? ¿Qué pasa con lo psicosocial? Porque esto, bueno, fíjense, por favor, corríjanlo ustedes, ¿no? Donde dice etapa de separación, yo no sé si este archivo me quedó a mí o a ustedes de otra manera, pero en lugar de los pares es de los padres, ¿no? Es un acto fallido mío, ¿no? Acá va una D, separación de los padres, ¿no? Esto es como una característica principal de la diferencia. Acuérdense que cuando hablábamos de niñez y lo definíamos, decíamos que los padres tenían un rol, ¿no? de omnipotencia, ¿no? En cambio, en esta etapa empieza a pasar otra cosa.
¿no? Hay una separación de los padres, el grupo de pares como referencia. Bueno, esto sí me parece importante buscarlo como una diferenciación. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a relacionarlo con la segunda parte, ¿no? Que yo les pregunto, el segundo eje, que es cuáles son los beneficios del deporte en la infancia y cuáles son los beneficios del deporte en la adolescencia. Entonces esto le va a venir bien para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nombren estos cambios en lo psicosocial, automáticamente van a poder trabajar sobre los beneficios del deporte en la infancia, y acuérdense que había 3 flechitas sacadas de ahí, ¿no? Una era desde la salud, otro era desde el desarrollo de las habilidades sociales, y el otro era desde el desarrollo de las destrezas, ¿no? Entonces, cuando ustedes nombren que en la etapa de adolescencia los vínculos sociales son distintos y van a poder nombrar desde acá, ahí sí ya automáticamente podemos pasar a los beneficios de la práctica del deporte en la infancia. Profe, perdón, había dicho de la salud, el desarrollo de las actividades sociales, ¿y el tercero cuál era? De destrezas. Está igual explícito en la pregunta, ¿sabes? Por eso traté de dejarlo, nada, van a ver el segundo eje que dice los beneficios, ahí hay 3 Perdón, flechas. sí, ahí lo vi. Uno es salud, el otro es desarrollo de destrezas y el otro es desarrollo de habilidades. Bien. A ver. Ya sigo, ¿eh? Tengo muchos Power abiertos. No, este es el de control de presiones. Bueno. Volvemos a nuestra lámina de el deporte en la infancia. Bueno, voy a tratar para no estar cambiando cada rato, de diferenciarlos del deporte en la infancia. Arrancamos por acá y después nos metemos en la adolescencia. Me parece que va a ser un poquito más dinámico. Cualquier cosa, obviamente, me van preguntando. Bueno, nos toca hablar. ¿Se entendió lo de la diferenciación de la etapa evolutiva? ¿La primera parte ya quedó clara? ¿El primer eje? Sí. Bien, perfecto, bárbaro. Ya saben dónde tienen que ir a buscar y qué es lo que tienen que poner. No se vuelvan locos con mucho el desarrollo esta vez voy a hacer distinto a como fue la vez pasada, porque si no es mucho, y sé que no tienen tanto tiempo y también la etapa del año. De hecho, dudé hasta último tiempo de que lo puedan hacer de a 2, pero bueno, no lo van a hacer de a 2, pero háganlo, sí, no se vuelvan locos, es mucho. Claro, Bernardo, perfecto, lo que dice Agustín. Por eso, ¿no? Yo ya me adelanto, lo sé, por eso, tranqui. Bueno, los beneficios. Esto, el primer punto, lo van a encontrar en los dos, ¿no? En las dos instancias de lo que es el deporte en la adolescencia y en la infancia. El cuidado integral de la salud. Acá sí es importante que lo pongan, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud en la infancia, acuérdense siempre de la prevención de la obesidad infantil y la prevención contra el sedentarismo, ¿no? Esas son 2 características principales de la salud física en relación al deporte en la infancia. Y con respecto a la salud mental, acuérdense de que el niño con el juego goza, se divierte, ¿no? Es un espacio lúdico, es un espacio creativo, es un espacio de diversión, ¿no? Esto tiene que ver con la salud mental. En el mejor de los casos, cuando trabajemos los riesgos, vamos a ver que la sobrecompetencia, la sobreexigencia y la presión es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, hablando de la salud, es esto. En la infancia es evitar la obesidad infantil, prevenir el sedentarismo y la salud mental, ¿no? Lo que tiene que ver con la diversión y distintas cuestiones que fuimos trabajando.
Bueno, desarrollo de destrezas y aprendizaje de habilidades, esto lo nombraba recién, también se van a encontrar con lo mismo en la adolescencia. Obviamente el desarrollo de destrezas y aprendizaje de habilidades en la infancia es básico, ¿no? Y en la adolescencia lo que va a haber es un perfeccionamiento. Cuando pasemos a la lámina de adolescencia lo vamos a ver. Desarrollo de la personalidad. Esto ya tiene que ver con habilidades de tipo sociales, ¿no? Desarrollo lo tienen en la segunda, en el cuarto punto, perdón. Autoestima, el respeto, aceptación de sí mismo, de sus fortalezas, de sus habilidades, desarrollo de habilidades sociales. Todo esto tiene que ver con lo social, ¿eh? Acuérdense, aprendizaje del rol dentro de un equipo, reconocimiento del otro, todo esto tiene que ver con desarrollo de habilidades sociales. Entonces, fíjense que ya toqué los 3 puntos del deporte, de los beneficios del deporte en la infancia, en relación a la salud, en relación a las destrezas de aprendizajes y habilidades, y el desarrollo de las habilidades sociales. Van a ver que el cuidado de la salud en las dos instancias es similar, la única diferencia es que el cuerpo, ¿no?, de un adolescente ya tiene otro tipo de desarrollo, donde se puede trabajar otras cuestiones, y en la infancia es, como les decía, ¿no?, la prevención de la obesidad. Desarrollo de destrezas, en la infancia es algo básico, en la adolescencia ya es algo donde se busca el perfeccionamiento. Y lo vamos a ver cuando pasemos a esa lámina, que también habla del deporte institucionalizado o el deporte federado. ¿Qué implica eso? Un cambio en la competencia. Así que eso también va a ser importante que lo marquen, ¿no? Lo pueden marcar dentro de los beneficios o lo pueden marcar dentro de los riesgos, que es el último punto. Bueno, en la última lámina del deporte en la infancia se van a encontrar con la parte de la competencia, ¿eh? Acá van a poder encontrar, bueno, algunos riesgos. Me parece que esto está bueno que lo puedan poner en riesgos, ¿no? El riesgo de, bueno, una competencia sobreexigida, lo que puede favorecer, bueno, por ejemplo, dentro de los beneficios, ustedes pueden poner a la competencia como una parte, ¿no?, beneficiosa, siempre y cuando se dé en los mejores términos, como por ejemplo en el anteúltimo punto, donde dice tiene que favorecer la cooperación y el espíritu deportivo, ¿no? Esto es un factor beneficioso. Ahora, como factor de riesgo, van a encontrarse con varios. Y me adelanto, ¿no? El último eje, donde habla sobre los riesgos, bueno, son estos, ¿no? Los hemos trabajado. Los problemas alimenticios, que tienen que ver con el desarrollo del chico, físico y también mental. Padres. Bueno, les cuento. Esta primera pregunta tenía una tercera, tenía un tercer ítem que tenía que ver con los padres, ¿no? Yo les había puesto, bueno, qué injerencia tenían los padres y explicar qué tipos de padres hay. Después decidí sacarla a esa pregunta para no hacerlo tan extenso, pero obviamente es un punto que estaría bueno que al menos lo puedan nombrar, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los riesgos están los padres generadores de presión, y hemos trabajado, ¿no?, una clase entera sobre esto, y bueno, por ahí ustedes puedan ir nombrando, ¿no?, qué características tiene el padre que presiona, ¿no? Es el padre, acuérdense, excesivamente presente. Entonces, no les voy a pedir un desarrollo sobre las características de cada padre, pero ya que hemos tenido, ¿no?, una clase entera, van a poder encontrar características de padres que van a beneficiar el deporte en la infancia y en la adolescencia, y padres que van a ser dentro de los riesgos del deporte en la infancia y en la adolescencia. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿eh? No, obviamente no les voy a exigir que haya un desarrollo total con respecto a estos conceptos, pero sí, como les he dicho en el primer examen, la nota va a depender mucho de la consistencia que tenga cada respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Las respuestas del lado teórico van a tener que estar. Eso es indefectible. Ahora, lo que va a terminar definiendo la nota es cuánto contenido tiene cada respuesta, ¿no? Es un parcial domiciliario.
difícilmente tengan errores, ¿no? Tienen 48 horas, los conceptos son súper claros, los estamos viendo. Errores, es raro que aparezcan. Ahora, lo que va a definir es cuánto desarrollo hay dentro de cada respuesta. Entonces, el que quiere hablar sobre padres, obviamente va a enriquecer su respuesta. No es algo que voy a exigir, porque no está preguntado explícitamente, pero creo que es un tema donde tienen bastante tela para cortar, ya sea desde el lado de los beneficios, desde el lado de la característica evolutiva y también desde el lado de los riesgos. En los tres ejes pueden hablar de los padres. Simplemente queda ahí como sugerencia. ¿Está bien? Bueno, seguimos con el tema de los riesgos en el deporte en la infancia. Bueno, la competencia exigente, ya hablamos, tienen también toda una lámina de cómo debería ser la competencia, también tiene su parte favorable la competencia, entonces está bueno si lo pueden diferenciar, ¿no? Bueno, club, coordinador, representante, esto me parece que es más, viste, para hablar desde el lado de la adolescencia, cuando hablen del deporte ya federado. Y bueno, el nivel socioeconómico, ¿no? Esto lo hemos hablado incluso cuando trabajamos sobre motivación, ¿no? Que el nivel socioeconómico favorece a la persistencia en la tarea, favorece a que el chico, bueno, tenga una contención, de que pueda ser acompañado, ¿no? Y acá también entra el tema de los padres y lo que es la contención social. Así que bueno, obviamente es importante que lo nombren y lo que quieren desarrollar en relación a esto será bienvenido porque, como les decía anteriormente, es lo que le da contenido a la respuesta. Creo que desde lo que corresponde al deporte en la infancia hemos abordado ya los tres ejes, ¿no? La característica evolutiva, les dije la primera lámina, los beneficios, los hablamos recién, los beneficios sobre la salud, los de desarrollo de habilidades sociales y desarrollo de destrezas, lo vimos. ¿Y cuáles son los riesgos? La competencia excesiva y esta lámina, ¿no? La de los problemas alimentarios, los padres, la competencia, la presión. ¿Quedó claro todo lo que tiene que ver con la infancia? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la adolescencia y vamos a ver los mismos puntos y vamos a diferenciar qué cosas tienen como continuidad y qué cosas son distintas. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ya podemos? Bueno, estamos en la hora de finalizar nuestra primera reunión, así que, bueno, finalizo y nos volvemos a conectar en el segundo. Y ahí ya nos metemos en adolescencia. Como se los dije anteriormente, definir qué es la adolescencia, qué características experimenta el adolescente en relación a los cambios. Insisto en esto, con que lo nombren es suficiente, no se detengan a explicar mucho sobre esto, pero bueno, sí ténganlo en cuenta porque son características de la adolescencia, ¿no? Ya les decía, en lo físico, en lo sexual y en lo psicosocial, por ahí sí denle un poquito más de importancia a lo psicosocial, porque les va a permitir, como les decía anteriormente, relacionarlos con los beneficios. Hablamos, ¿no?, sobre los beneficios del deporte en la infancia y lo primero que hablamos fue de la salud, y cuando hablamos del deporte en la adolescencia, fíjense que el primer ítem que nombramos es el mismo, ¿no? Entonces acá en la comparación van a poder vincular esto, ¿no? En las dos etapas se busca o se relacionan el deporte y la adolescencia y la infancia en la salud, ¿no? En la protección y el cuidado. En relación a las habilidades sociales, ¿no? La segunda flechita que les hablaban dentro de los beneficios, ¿no? Fíjense que está clarito, ¿no? Dice, se continúan y se refuerzan valores adquiridos en la práctica del deporte infantil. Así que esto lo pueden relacionar tranquilamente. Acá sí estaría bueno que los nombren, ¿no? ¿Cuáles son esas características de esos valores? Bueno, como hablábamos anteriormente, ¿no? La solidaridad, la tolerancia, el deporte en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, la cooperación, bueno, el conocer el rol de cada uno. Todas estas cosas son las que se continúan, ¿no? Después vamos a ver que
en la adolescencia también se adquieren otros valores, y ahí lo pueden poner dentro de lo que es la diferenciación. Es más, vamos ya a ponerlo ahora, ¿no? Esto es la segunda lámina con respecto al vínculo entre la adolescencia y el deporte. Y acá aparece, fíjense, ¿no? Dentro de los valores sociales es esto, ¿no? Aparición de nuevos valores. Por ejemplo, la constancia, la disciplina y el esfuerzo, ¿no? Todas estas cosas en la infancia no aparecen o no aparecen tan marcados, ¿no? Decíamos otro tipo de beneficios en la adolescencia, no tan marcado esto, más directamente a otra instancia de crecimiento, ¿no? Lo que tiene que ver con la constancia, la disciplina, el esfuerzo. Esto lo pueden marcar como algo que aparece exclusivamente en la adolescencia. Bueno, cuando hablábamos de lo que tenía que ver con los beneficios sociales, ya los definimos en la infancia, y en la adolescencia aparece esto, ¿no? La facilitación de grupos de pares. Bueno, esto se diferencia un poco, más allá de que en la infancia también, ¿no? Los chicos obviamente hacen amiguitos a partir del deporte, pero acá ya lo marcamos desde otro lugar, incluso de lo que hablábamos de la separación de los padres, ¿no? El deporte favorece a ese grupo de padres. En esto también hay una diferenciación, ¿no? Acuérdense que cuando hablábamos del deporte de la infancia decíamos que el juego era un modo de expresión, ¿no? Y que era un modo de expresión principalmente, ¿no? Y decíamos que, bueno, en esa instancia todavía no hay una posibilidad de expresión directa de sentimientos, ¿no? De tolerancia o incluso de frustración. No hay una elaboración. En cambio, en el deporte en la adolescencia sí, ¿no? Ya hay otro tipo de posibilidad de expresión de sentimientos, ya se fortalece la tolerancia y demás, ¿no? Y esta característica también en lo social tiene que ver con la prevención de ansiedad y conductas depresivas. Bueno, esto en la infancia no aparece, ¿no? Esto es más característico de la etapa de la adolescencia. Entonces también me parece importante que lo puedan nombrar como algo exclusivo de la adolescencia, ¿no? En esto se diferencia de lo que tiene que ver con la cuestión social en la infancia. Bueno, el cuidado de un entorno saludable, esto también, ¿no? Ya en la adolescencia, cuando el chico empieza a tener grupos de pertenencia y grupos de pares, ¿no? El deporte favorece a este tipo de situaciones y lo vamos a ver también como una situación de riesgo, ¿no? Cuando hablábamos del deporte en la infancia, no hablamos mucho del entorno, ¿no? Sí de la situación socioeconómica, tal vez más familiar, pero bueno, en la adolescencia ya el contexto del adolescente es mucho más amplio que el del niño, entonces el tema del entorno es algo con bastante importancia. Bueno, en relación al deporte propiamente dicho... O sea, profe, perdón, en esto del cuidado del entorno saludable lo podemos poner en las dos en realidad. Si es saludable es un beneficio y si no es saludable es un riesgo. Excelente, muy bien, sí, está perfecto, Natalie, sí, es así, lo podés, ahí ya queda en tu propio desarrollo, está bueno esto, ¿no? Obviamente tiene que estar definido lo teórico, pero tu articulación es lo que le va a dar más, como siempre digo, ¿no? Más cuerpo a la respuesta, así que sí, lo podés poner, lo mismo que la competencia, ¿no? La competencia, de hecho ahora lo vamos a ver, solamente es un problema si es en exceso, ¿no? Ahora, el deporte infantil tiene que haber competencia y lo pueden poner desde los beneficios y también desde los riesgos, y acá lo mismo, ¿no? Arranca otro tipo de competencia que lo pueden poner desde los beneficios y los riesgos. Los padres, lo mismo, ¿no? Es más, ahí pueden poner los padres equilibrados, son los que acompañan. De hecho, acuérdense del ejemplo de estos padres que le hicieron la pileta al chico y que aplaudían cuando llegaba último, ¿no? Son padres que acompañan a los padres que son generadores de presión, ¿no? Esto también, lo mismo, Natalie, lo pueden poner dentro de los beneficios y también de los riesgos. Bueno, esto tiene que ver más que nada con la parte de las destrezas, ¿no? El desarrollo de las destrezas. Acuérdense de que en la infancia lo tomábamos como algo iniciativo, ¿no? Algo que inicia, y en la adolescencia no, ya el deporte, el tipo de destrezas ya es distinto, ¿no?
En algunos casos aparece el deporte institucionalizado o federado, que no digo que no aparece también en el deporte infantil, pero bueno, ya obviamente bajo esta condición, ¿no?, de estar institucionalizado o federado, hay una búsqueda de la excelencia, hay una búsqueda de que se transforme en la profesión, ¿no?, en ser profesional. Entonces, en eso es distinto, ¿no?, el deporte en la infancia y el deporte en la adolescencia. Aparece la etapa de perfeccionamiento y búsqueda de profesionalismo, bueno, lo mismo que les dije recién, esto es propio de la adolescencia, en edades pequeñas hacer eso pasa a ser un riesgo, ¿no?, y ya sabemos lo que puede pasar. Bueno, lo que les nombraba hace un rato en relación a los valores sociales, ¿no?, la aparición de nuevos valores, la constancia, disciplina, esfuerzo. Acuérdense cuando vimos el video de la Peque Pareto, cuando contaba de que, bueno, ella fue forjando todo su carácter y su disciplina en esos primeros años, ¿no?, entre que pasó de la infancia a ya esa búsqueda de perfeccionamiento, y cómo su conducta se ha sentado en ese tipo de disciplina, ¿no?, que es un poco lo que se termina o que comienza, ¿no?, a afianzarse en la etapa esta, en la etapa de adolescencia. Y bueno, los cambios en el tipo de competencia, que es lo que hablaba recién, ¿no?, informalmente con Natalie. La competencia puede ser beneficiosa o puede ser algo que termine siendo un riesgo, ¿no? Todo va a depender de poder llevar la etapa como corresponde. Eso me parece que es fundamental. Acuérdense siempre de esto de plantear objetivos realizables, cortos, ¿no?, que eso favorece la motivación, favorece la confianza, ¿no?, y cuando están fortalecidas esas dos partes, no hay presiones. Entonces, si no hay presiones, o no hay tantas presiones, por lo tanto, no hay riesgos con respecto a eso. En cambio, si eso es excesivo, puede traer este tipo de riesgo, ¿no? Acuérdense, ya hablamos de los riesgos en el deporte en la infancia, habíamos hablado de acuérdense, la alimentación de los padres, de la sobreexigencia, y bueno, también habíamos nombrado la cuestión socioeconómica. Nos toca ahora pararnos en los riesgos que aparecen en la etapa de la adolescencia. Sobrecompetencia y sobreentrenamiento, bueno, es un riesgo similar, ¿no?, bastante parecido, obviamente con distintas afecciones en lo que tiene que ver con la infancia y en lo que tiene que ver con la adolescencia. Pero son conceptos que se vinculan bastante. La presión, obviamente, ¿no?, siempre ahí presente, está bueno que lo puedan diferenciar. En el primer parcial no hablamos de presión, así que pueden nombrar, aunque sea esa famosa frase de exigirle al otro más de lo que puede dar. Así que obviamente estaría bueno que nombren qué es la presión, más que nada porque no lo habían nombrado antes. Así que más allá que cuando trabajé en la segunda respuesta, que es la de estrés, ahí sí van a aparecer conceptos bien vinculados a la presión. Bueno, el abandono prematuro, esto creo que lo hemos hablado, también está vinculado con burnout, acuérdense, ¿no?, de este síndrome de la cabeza quemada, que generaba también esto, ¿no?, el abandono prematuro. El entorno disruptivo, ¿no?, esto lo mismo que hablábamos recién, ¿no?, así como es favorecedor, también es un riesgo cuando no se cumple el entorno. Entonces, también lo pueden nombrar, obviamente, ¿no?, todo lo que está en esta lámina es lo que tiene que ver con el tercer eje, con los riesgos. Y bueno, esto es una novedad, ¿no? No hay tantas lesiones en la infancia y sí en la adolescencia, ¿no? Así que este es un concepto que van a tener que tener claro, porque bueno, es una característica de la adolescencia, y bueno, con el desarrollo y el cambio corporal y el tipo de juego y el tipo de competencia donde empieza a ser más exigente, también se expone mucho más el cuerpo, ¿no? Y tienen que tener en cuenta la edad y el desarrollo en relación a las exigencias, ¿no? En la segunda pregunta hay un pequeño apartado que habla de lesiones, si bien tuvimos una clase entera, pero no les voy a pedir que desarrollen, ¿no?, con profundidad lo que tiene que ver con el riesgo de lesión. Obviamente el que lo quiera hacer, como siempre le digo, bienvenido, pero bueno, no es algo que se les va a exigir con profundidad, ¿no?, de que expliquen esto, ¿no?, con total desarrollo cuáles son las probabilidades de lesiones. Pero sí que es algo propio de la
instancia de adolescencia, ¿no? No hay riesgos de lesiones grandes en deportes infantiles. Hasta acá llegó la primera pregunta. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué les parece? A ver si podemos intercambiar algo en relación a esto. ¿Quedó claro el cuadro comparativo? El cuadro comparativo en estos tres ejes, ¿no? En lo que tiene que ver con la instancia evolutiva, los beneficios y los riesgos. Esos son los tres ejes. De esos tres ejes van a tomar las dos instancias, van a hacer una comparación y van a decir, en esto hay una continuidad y en esto no, es característica propia de la adolescencia. Por esto, por esto y por esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, clarísimo. Bueno, chicos, les vuelvo a decir, es largo, es largo. No les voy a exigir tanto la parte teórica, solo algunos conceptos que ustedes puedan desarrollar. Esto sí me parece interesante. Sí tienen que nombrarlo, sí en el cuadrito comparativo tiene que estar. ¿Cuáles son las características de la infancia? Tiene que estar eso y lo fuimos repasando. Creo que fue bastante claro. Ustedes van a saber dónde encontrar cada respuesta. No hay nada raro, no hay nada a interpretar difícil ni nada. Todo está a mano. El tema es, bueno, ¿no? Esto de, obviamente, sentarse y dedicarle el tiempo porque, bueno, son 48 horas. Puede ser poco o puede ser mucho. Esto ya va a depender mucho de ustedes. Pero bueno, la primera parte entonces está clara. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No? Perfecto. Bueno, perfecto, chicos. Obviamente cualquier cosa, después me pueden mandar un mail o algo dentro de estas 48 horas, pero la idea de esto es, como hicimos aquella vez, nuestro primer examen, ¿no? Que ustedes despejen todas las dudas y que sepan qué es lo que les pido en cada respuesta. Así que bueno, la número 1 ya está terminada. Me alegro. Y vamos a pasar a la número 2. Espérenme un segundito. Ahí estamos. ¿Se ve el parcial ahí, chicos? Sí, sí. Bien, vamos a la segunda. Bueno, la número 2. La número 2 tiene una parte práctica. No sé si alguno pudo leer el link que le mandé. Bueno, es una nota, un artículo de una entrevista a Guillermo Coria, que habla sobre la final que le tocó perder en Roland Garros. Es un gran slam, creo que eso todos lo sabemos. Así que bueno, él da un testimonio de cuáles fueron las situaciones que tuvo que atravesar en esa instancia. Y bueno, lo que vamos a hacer es relacionarlo con el concepto de estrés. De estrés, depresión, de ansiedad y demás, ¿no? ¿Qué es lo que busco en esta pregunta? Como en todas, ¿no? El contenido teórico de la respuesta y principalmente que puedan articular con ejemplos extraídos del testimonio del deportista, ¿no? Yo les voy a ir marcando algunas cuestiones, obviamente, pero bueno, lo mismo, ¿no? Acá va a ser muy importante que ustedes puedan reconocer estas situaciones que atraviesa un deportista en una situación de estrés y cuáles son las consecuencias que esto trae. A partir del testimonio de Coria vamos a poder recortar algunas cosas. Así que va a ser un ejercicio
más bien práctico, pero como siempre, la parte teórica va a tener que estar. Así que, bueno, vamos a meternos en esta parte. Se los leo primero, así ya después lo puedo sacar. Pero bueno, lo que dice es lo siguiente. Dice, a partir de la siguiente situación de alto rendimiento, lo aclaro, obviamente, ¿no? Estamos hablando de una final y el estrés tiene mucho que ver con esto, con el alto rendimiento, responda teniendo en cuenta el contenido teórico, lo que siempre les digo, y ejemplifique desde el artículo. Acá lo importante va a ser marcar lo teórico, pero principalmente que ustedes puedan reconocer. Es una entrevista muy corta, son 2 hojas creo, pero bueno, bastante rico, y lo que ustedes puedan recortar va a ser muy valioso para poder articular la parte práctica. Bueno, la primera, ¿no? La primera pregunta, ¿cómo se desarrolla el proceso de estrés? Explique los factores situacionales. Ahora vamos a meternos en eso. Y ahora sí, voy a dejar de compartir el examen. Bueno, les leo el examen, así después no vuelvo a esta hoja. La número 2, les voy a pedir que relacionen con las causas del síndrome del burnout. Las causas. ¿Por qué lo pongo así? Porque obviamente en la clase que vimos de burnout o sobreentrenamiento es un concepto muy complejo donde tiene un montón de características, pero no va a hacer falta de que ustedes nombren todas las características. Yo les voy a marcar específicamente qué es lo que busco en esta respuesta. Por eso, como a modo de título, dejo encauzado esto de las causas del síndrome del burnout. No todas las características, ni todo, ¿por qué? Lo vamos a diferenciar. Solamente van a tener que recortar lo que tiene que ver con el artículo, con la parte teórica. Solamente van a tener que encontrar esa relación. Lo mismo con el riesgo de sufrir lesiones. ¿Por qué? Porque en el testimonio de Coria van a ver que él empieza a pensar en la posibilidad de acalambrarse. ¿Qué le terminó pasando? Se acalambró, ¿no? Entonces, cuando hablemos del riesgo de sufrir lesiones, vamos a ver que afecta a la parte cognitiva, con los pensamientos, y a la parte fisiológica, con la tensión de los músculos, que el calambre es eso, ¿no? Es la tensión muscular. Así que lo vamos a relacionar, pero solamente en esos puntos, porque el síndrome del burnout es un choclo, y no da de que tengan que poner cosas que no tengan que ver con el ejemplo. Yo se los voy a marcar, ¿no? Así que tranquilícense que no es tan grande esto. Y la última, ¿cómo afecta al rendimiento? Creo que lo hemos trabajado, ¿no? En la atención, la concentración, en los tipos de movimiento, en los pensamientos cognitivos. Obviamente los pensamientos cognitivos afectan a la confianza y a la motivación. Sí, ¿alguien quiere hacerme una pregunta? No, bueno. Ya lo vamos a ver con detenimiento, pero se los voy adelantando, ¿no? ¿Dónde afectan el rendimiento? Bueno, todas estas cosas creo que las vimos, insisto, ¿no? En la toma de decisiones, en la confianza, en la atención, en la concentración, en los pensamientos. Los pensamientos a su vez influyen en otros factores también. Bueno, creo que ya lo vimos, pero lo vamos a obviamente repasar. ¿Y qué estrategia utilizaría? Bueno, en una de las láminas de burnout, o en todas las clases que tuvimos, siempre tenemos la parte de prevención, ¿no? Dentro de las prevenciones, ¿qué es lo que siempre hablamos? Conocer al deportista, conocer cómo reaccionó en circunstancias anteriores, tratar de tener una observación, si es necesario realizar test, fomentar el diálogo con el entrenador. Fíjense cuál es el título del artículo este. No tuve la humildad de decir que tenía miedo, ¿no? Cuando hablemos de las características del burnout, vamos a ver esto del síndrome de la omnipotencia, ¿no? Del Mesías, ¿no? El creer de que todo lo van a poder. Bueno, todas estas cosas van a servir de estrategia. Yo se los voy a marcar. Les voy a marcar específicamente dónde tienen que pararse para poder responder esta pregunta. Dicho esto, ¿alguna tiene una duda con respecto a las preguntas? Ahora nos vamos a meter en las respuestas. Pero con respecto a las preguntas, ¿alguno tiene alguna duda? ¿No? Bueno, vamos chicos. Igual obviamente, ahora lo vamos a recorrer todo.
Bueno, la primera, ¿cómo se desarrolla el proceso de estrés? Y explique los factores situacionales. Ya se los marco. Creo que era esta. Sí. Bueno. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, Sí, perfecto. Bueno, para poder reconocer esto, ¿no? Cómo se da el proceso de estrés, tienen que ir a la clase 6, que fue la del control de las presiones. En la clase 6, cuando fuimos viendo y definiendo qué era la presión, nos encontramos con esto, ¿no? El estrés y su proceso. Hay 4 fases para lo que implica el proceso de estrés. La demanda medioambiental, la percepción de la demanda, la respuesta de estrés y las consecuencias conductuales. Como me pareció muy escueto esto, yo hoy le mandé a Vane, supongo que lo va a subir en el transcurso del día, un anexo con respecto a esto, ¿no? Un anexo sobre el estrés y su proceso, por si alguno... Hola Ariel, yo ya lo subí, Ariel. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Vane. Soy Ana. Ah, Ana, perdón. No importa, para que sepas. Sí, Perfecto. está subido. Genial, entonces ahí los chicos se van a poder encontrar con eso. Ana, perdón, Sí, perdón, escucho. Ariel, ¿Sí? ¿me lo podrás pasar por mail a mí? Ah, Carlos. Sí, Sí. ya te lo paso. Gracias, muy amable. De cualquier manera, yo lo tengo acá. Ya lo vamos a ver juntos. ¿Ahí se ve en la pantalla, chicos? ¿Sí? Bueno, este es el anexo que recién Ana les contaba, que ya está subido, ¿no? Es sobre el estrés y su proceso. Acá hay una explicación, ¿no? Sobre estos puntos que en clase los hemos visto, pero quizás alguno no lo recuerda, y cuando lo vi hoy en el Power me pareció muy escueto. Así que bueno, acá van a tener más información. ¿Qué es la demanda ambiental? Bueno, es la primera fase del proceso, llega al individuo algún tipo de demanda que puede ser física o psicológica. Ahora vamos a ver, ¿no? Cuando en la segunda parte que habla de las fuentes situacionales de estrés, bueno, van a ver que las fuentes situacionales pueden ser por factores externos o pueden ser por factores internos. Pero bueno, la demanda medioambiental van a tener la posibilidad de tener una mayor explicación sobre de qué se trata. La percepción de las demandas, ¿no? Esto lo habíamos hablado en clase, pero acá lo tienen más explicado. No todas las personas perciben la demanda de la misma forma. La percepción individual de la demanda física o psicológica, ¿no? Cada uno va a tener una percepción distinta de la misma situación. Acá sí, chicos, va a ser importante, obviamente, que nombren la parte teórica, y acá ya tienen que empezar a relacionar, ¿no? Cuando vean el artículo de Coria, ¿no? Él van a ver que, primero, la demanda medioambiental, ¿no? Va a jugar una final. Cuando ustedes lean el artículo, van a ver que dentro de su testimonio él va a decir que el día anterior va a la conferencia de prensa y que la primera pregunta que le hacen es cómo va a festejar cuando gane el título, ¿no? Entonces, eso automáticamente se percibe como una demanda, ¿no? Y acá es donde ustedes tienen que empezar a jugar, ¿no? Si esa demanda le provocó ansiedad, si le provocó... Chicos, obviamente es un ejercicio práctico, no nos vamos a poner, ¿no? Sería una falta de respeto analizar qué le pasó a Coria, simplemente vamos a tratar de recortar sobre una situación estresante, ¿no? Cómo se percibe eso y qué clase de consecuencias puede tener, que ya es pasar a la respuesta de estrés, ¿no? Para algunas personas esa situación puede ser estimulante, puede ser motivacional, o la percepción de esa demanda puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando aparece la ansiedad? Acá en la respuesta de estrés lo dice, ¿no? Si una persona
percibe un desequilibrio entre las demandas y su capacidad de respuesta, acuérdense que esto lo hablábamos siempre en el concepto de presión, ¿no? Presión es exigirle al otro más de lo que puede dar. Bueno, si en esa respuesta de estrés hay un desequilibrio y la situación se transforma en una amenaza, el resultado de eso va a ser un aumento en el nivel de ansiedad de estado. ¿Qué es la ansiedad de estado? En este anexo también está, ya lo van a ver, junto al incremento de la preocupación. Bueno, por lo que les parece que le generó a Coria, ¿no? Fue una preocupación al punto tal que no se animó a decir que tenía miedo, ¿no? Si esta respuesta no hubiese sido amenazante, no hubiese sentido esa percepción, la de miedo, ¿no? Entonces, acá me parece que ustedes ya pueden empezar a jugar, ¿no? ¿Se va entendiendo lo que les voy diciendo? ¿Se va comprendiendo qué es el espíritu de esta respuesta, ¿no? Que sea práctica, teórica, práctica. Tienen que nombrar el proceso del estrés, porque no viene el estrés de la nada, pero sí es importante que vayan reconociendo con las características del artículo, ¿no? Que sea una parte práctica. Y bueno, con las consecuencias conductuales, ¿no? La cuarta fase, la conducta real de la persona sometida al estrés. Bueno, con respecto al juego, a lo que se dio en la competencia, van a tener información, ¿no? De la que dice Coria. Empezó con lo primero que genera es, él dice que el partido se le mostró tan favorable que se relajó, ¿no? Entonces ahí ya hay un déficit atencional. ¿Por qué? Porque ya se puso a pensar en cómo iba a festejar, se puso a, no sé, se llenó la cabeza de pensamientos distintos a los pensamientos de enfoque, a los pensamientos que ya hemos hablado, los pensamientos positivos. Ya sabemos que el autodiálogo positivo favorece a la confianza, favorece a la motivación, ¿no? Obviamente, el que tiene la capacidad de poder desarrollar eso en la respuesta, obviamente suma, y suma un montón, porque es un parcial integrador. Así que bueno, el que puede, el que tiene la capacidad, obviamente todas estas cosas son importantes porque cuando trabajemos la última respuesta que tiene que ver con los métodos de prevención, siempre fomentar la motivación y la confianza va a ser un método de prevención, siempre, ¿no? Entonces es importante que lo puedan ya empezar a reconocer desde este momento. Consecuencias conductuales, bueno, es esto, ¿no? Pérdida de el foco atencional, tensión muscular, todas estas cosas fueron las que le pasaron a este deportista. Así que esto lo van a tener muy claro y muy fácil de reconocer. Les decía que dentro de este anexo también están, bueno, la parte 2 de la primera pregunta, la primera flechita, digamos, de la segunda pregunta, que habla sobre nombrar las fuentes situacionales de estrés. Hay unos factores personales que tienen que ver con la ansiedad, el rasgo de la persona y el estado. Acá, a ver, no vamos a hablar de la ansiedad rasgo de Coria, porque no conocemos, pero sí es importante que lo nombren. Y sí la ansiedad estado, ¿no? Este tipo de situación, obviamente, generó un desequilibrio, ¿no? Ya desde el día previo. Entonces, esto es importante que lo puedan nombrar como un factor situacional personal. Y después, el factor situacional vinculado a lo otro, ¿no? A lo que tiene que ver con la importancia del evento, esto también, facilísimo, es una final de Roland Garros, que es como una especie de final del mundo para cualquier argentino, así que este ya es un factor situacional que tiene que ver con la importancia del evento, no estaba jugando un partido de primera ronda, estaba jugando una final, entonces acá lo van a poder reconocer muy fácil. Y bueno, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre obviamente siempre es directamente proporcional al estrés, ¿no? La situación, mientras más estresante es, la incertidumbre, o en realidad al revés, mientras más incertidumbre en relación al resultado haya, más estrés genera, ¿no? Entonces, esto va a ser directamente proporcional. Obviamente, si el deportista declara que tuvo miedo, ¿no? Esa incertidumbre tuvo un papel muy importante a la hora del proceso de generación de estrés. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Acuérdense que es importante en esta parte la articulación práctica, ¿no? Lo teórico tiene que estar nombrado y desarrollado, por eso tienen el anexo. Pero principalmente reconocer la práctica. Chicos, nos tenemos que desconectar. Nos vemos en la última. Un poco lo hablaba con los chicos de la tarde. Hoy creo que
nuestra clase número 13. Lo que me permitió, obviamente, todo este tiempo es ir conociéndolos, ¿no? Y la verdad que, bueno, independientemente de la calificación que tengan, yo ya a la gran mayoría los conozco y sé muy bien todo el compromiso y la participación que han tenido a lo largo de toda la cursada. Entonces, bueno, tranqui con eso porque ya tengo ese beneficio, ¿no? De poder conocer a la mayoría, ya sea para los que están en condición de promocionar la materia y principalmente a los que tengan que dar el final. Así que tranqui, ojalá que tengamos la posibilidad de evaluar de una manera que sea por ahí que no tenga que ser escrito, lo iremos viendo en la medida de lo posible a los que les toque el final. Obviamente, el que por ahí le toque dar el final y este examen lo puede hacer bien, no se evaluará nada de esto, sí se reforzará lo que habrá quedado pendiente del primer examen, pero bueno, por suerte vamos a tener después 2 clases más o 3 una vez que tengamos la nota. Digo 2 o 3 porque no puedo comprometerme a que el miércoles que viene todos ya tengan la nota. Son un montón de exámenes y obviamente voy a hacer todo lo posible para que ya el miércoles que viene ustedes ya tengan el pleno conocimiento de cuál es su condición. Voy a intentarlo, insisto, son un montón de exámenes, pero bueno, el que le toque promocionar, obviamente, hagan su último esfuerzo, que les va a ir bien. Y a los que les toca ir a final, bueno, tranqui también, porque si hacen bien este examen no tomaré nada. Y bueno, como les dije anteriormente, ya los conozco a la mayoría. Y eso es una ventaja para todos, ¿no? Porque obviamente... Nos va a ir bien a todos, profe, nos va a ir bien a todos. Yo creo que sí, al menos creo que no son conceptos difíciles, no les mandé, creo yo, hasta ahora nada extraño. Sí puede ser largo, ¿no? Y en esto entiendo, pero bueno, a ver, tengan en cuenta que no puse nada específico de padres, no puse nada específico de lesiones, de burnout, ahora vamos a ver, son 2 hojitas nada más. Ni tampoco le sumé el tema de pasaje de grupo a equipo, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, son solo 2, obviamente son 2 pesaditas, ¿no? Lo entiendo, lo reconozco, pero tampoco recorté varios temas, así que creo que tengo mitad y mitad. La mitad me va a putear y la mitad va a entender de que hice lo posible como para que no sea tan pesado. Son muchas clases, fíjense que la de control de presiones arranca la número 6, y bueno, hasta la 11 inclusive. Son, bueno, todas estas clases, evaluarlo en 2 preguntas, sí o sí va a ser larguito. Así que bueno, nada, continuemos, chicos. ¿Quedó claro lo que es el proceso de estrés y los factores situacionales? ¿No? Tienen el anexo teórico como para tener mayor información, pero va a ser importante que recorten sobre el testimonio de Guillermo Coria. Bien, cerramos esa primera parte de la pregunta 2. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. bueno, perfecto. Vamos a la segunda de la 2, ¿no? La 2B sería la que habla del burnout y la posibilidad de lesión, ¿no? O el riesgo de lesión. Bueno, vamos a eso. Un segundito, que encuentre la clase de burnout. Profe, perdón, una consulta. Ahí dentro Sí. del enlace que nos mandó es un video, ¿no? Hay un video dentro de... ¿Es solo es la una nota? Es una nota, sí. Ah, ok. Sí, salió en un medio gráfico. Creo que es una nota de Infobae. Ok. Creo que es esta, Sí. Bueno,
Bueno, como les había adelantado, obviamente les pregunto sobre el burnout, pero no les voy a pedir un desarrollo completo de este tema porque es muy largo. Yo les preguntaba sobre que lo relacionen con las causas del burnout. Obviamente estaría bueno que definan qué es, ¿no? Es este párrafo. Es una patología severa relacionada con la pérdida de interés por la actividad. No sé si tanta esta primera parte, pero sí la segunda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando estrés, ¿no? Y fíjense la segunda parte. Respuesta al estrés integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja y hacia el propio rol, así como la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, ¿no? Esto me parece que es importante para poder definir este momento, ¿no? Esta situación que le tocó vivir a Guillermo Coria. Como les decía, no se pongan, si quieren, obviamente el que lo quiere nombrar, bienvenido, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Es un síndrome progresivo? Bueno, todo esto, si quieren, lo nombran, pero no es necesario que lo desarrollen, ¿eh? No es necesario. Sí, bueno, sí, tal cual, es esto, ¿no? Este momento es de suma estrés, lo entiendo, pero bueno, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Esto, ¿no? Las fases, lo mismo, porque no es una situación de burnout la que estamos trabajando, ¿no? Son recortes, es un recorte. Pero sí esta parte, ¿no? Causas del síndrome, recorten, acuerden, recorten, sepan recortar esto. Sobrecarga de entrenamiento, no sé. Exigencias, puede ser. Estrés, sí. Crisis en el desarrollo de la carrera profesional. Y la verdad que si Coria ganaba, quedaba creo que número 2, ¿no? Se jugaba por un torneo muy importante. No sé si va, ¿no? Para esto, no sé si estaba en una crisis. Por ahí el que lo quiere relacionar con el ranking o alguna cosa, no va a estar mal, ¿no? Pero no es el caso. Las pobres condiciones generales tampoco. La confusa orientación profesional tampoco. La presión excesiva sí, ¿no? Entonces, esto es lo que les pido. No va a hacer falta que estudien todo lo que es burnout. Sí recorten lo que puede ser necesario para este tipo de situación. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, otro, ¿no? Siguiendo con las causas. Sentimiento de impotencia, soledad, no sabemos, no sabemos bien. La no consideración de límites personales sí me parece algo interesante, porque piensen en el título del artículo que dice no tuve la posibilidad de decir que tenía miedo, ¿no? Entonces, esto sí me parece que es una no delimitación de un límite personal. Esto no poder decir, che, esto me supera, estoy cagado, no puedo con esto, ¿no? Entonces, esto me parece que sí, es algo que pueden recortar, y en esto, ¿no? En el perfil de la persona vulnerable al burnout. Acá sí me parece que pueden recortar algunas cosas, ¿no? Elevada autoexigencia, baja tolerancia a la frustración, necesidad de excelencia y perfección, necesidad de control, sentimiento de omnipotencia, solo yo y nadie más que yo, puede hacer las cosas también. Las relaciones familiares. ¿Ese dice que sí, usted, profe? ¿El sentimiento este de omnipotencia, digamos? Sí, yo creo de que lo habíamos hablado, ¿no? En su momento, y este sentimiento de omnipotencia es un mecanismo de defensa, ¿no? Y una de las cosas que él nombra en este artículo es que no tuvo la humildad de decir que tuvo miedo, ¿no? Creo que lo define con eso. No sé si en el título dice no tuve la humildad de decir que tuve miedo, y en el artículo dice no tuve el coraje de decir que estaba cagado, ¿no? Algo así, no me acuerdo exacto, pero lo van a encontrar como un testimonio, y hay un poco de eso, ¿no? Porque si uno no tiene ese sentimiento de omnipotencia, puede mostrar su parte vulnerable, ¿no? Puede decir, che, esto me da miedo, che, esto la verdad es que no sé si voy a poder, ¿no? Bueno, eso sí me parece que evita las situaciones de estrés, ¿no? Por eso está vinculado.
Otro, no, las relaciones familiares, falta de tiempo para entretenerse, no lo dice, ¿no? En este artículo. Así que no, tranqui, no se metan en estas cosas, no hay problema. Tendencia a la negación, tampoco, porque viste, a ver, no es que le dijeron por ahí, che, ¿estás cagado? No, estoy bien, pero tampoco él lo pudo decir, ¿no? Entonces, los que quieran Más o menos. ponerlo, sí, Omitió decirlo. sí, ahí está, no, ahí está, me parece bien, Natalia, el que lo quiere poner y lo puede justificar, bienvenido, pero bueno, esta es una parte muy de ejercicio de ustedes, ¿no? Recortar lo que a ustedes les parezca y articularlos con la parte práctica. No va a hacer falta de que hablen todo de burnout, obviamente por ahí definir de qué se trata, la relación con el estrés, eso sí, y después, bueno, estas cuestiones, ¿no? Las características de una persona de este estilo, y bueno, justo en el texto van a encontrar algún testimonio que puedan ustedes reconocer. Esto va para, bueno, la otra parte, la segunda parte es cuál es el riesgo a lesión, ¿no? Algo así dice. ¿Cuál es el riesgo de lesión? Sí, la pregunta decía, relacione con las causas del síndrome de burnout y con el riesgo de sufrir lesiones. Bien, perfecto. Bueno, acá lo mismo, chicos. Hemos tenido una clase entera de lesiones, no vamos a meternos en todo, pero sí hay una lámina que va a ser importante. Primero esto, ¿no? Bueno, si ustedes quieren definir que hay dos tipos de lesión, ¿no? Una traumática y una que tiene que ver con el sobreuso, porque acá está, él empieza a nombrar los calambres, ¿no? Y el calambre es un riesgo de lesión. ¿Y por qué sucede? Bueno, o por fatiga o por contracciones, quizá ustedes obviamente tengan más información que yo, pero bueno, tiene que ver con las partes blandas, ¿no? Y acá sí hay un riesgo del estrés. Bueno, si ustedes ven en la definición, dice, se produce cuando hay una alteración de la relación trabajo-recuperación en cada músculo y hay un desequilibrio. Desequilibrio es la palabra, creo, que más veces aparece cuando hablamos de estrés y, bueno, todo lo que eso genera, ¿no? Presión. El desequilibrio creo que es la palabra clave. Esto, chicas, chicos y chicas, esto me parece importante que tengan en cuenta para esta respuesta. ¿No? La respuesta ante el estrés. La respuesta de estrés es el resultado de una relación bidireccional entre las valoraciones cognitivas del deportista sobre una situación externa potencialmente estresante y los aspectos fisiológicos y atencionales del estrés. No tanto este párrafo, pero sí el que sigue. Dice, cuando aumenta el nivel de estrés del deportista, se produce una reducción del enfoque atencional, que hace que el deportista ignore información relevante, provocando errores en la toma de decisiones y la ejecución deportiva, aumentando así la probabilidad de lesionarse. La teoría del aumento de la tensión muscular indica que el estrés puede provocar una sobreactivación muscular específica que dificulta tanto la flexibilidad como la coordinación motora. Esto puede provocar movimientos no precisos que incrementan la vulnerabilidad de los deportistas a lesionarse. Con que puedan definir esto, y van a reconocer en el testimonio de Coria que dice, en un momento el partido me resultó favorable, iba ganando 2-0 y me empecé a salir de foco, se empezó a desconcentrar. Y en lugar de seguir peleando y luchando el partido para cerrarlo, él dice que empieza a pensar en la posibilidad de acalambrarse. Obviamente, ¿qué le pasó? Se acalambró, ¿no? Entonces, acá me parece que es importante que ustedes puedan diferenciar esto, ¿no? Que dice que la situación de estrés afecta a estos dos lugares, a la capacidad atencional y a la tensión muscular. Y estas dos cosas en el texto las van a encontrar. Está súper claro. Coria lo dice así, me desconcentré. Es más, el que tiene la habilidad lo puede relacionar incluso con el exceso de confianza, porque él decía que el partido estaba tan fácil que se confió y empezó a pensar en otra cosa, en lugar de cerrarlo al partido. Y ahí es donde entra en un proceso de estrés. ¿No? Entonces, fíjense que van a poder diferenciar en este párrafo es lo que ustedes necesitan con respecto a la pregunta esta.
La de burnout, lo que les dije recién, ¿no? Recortar las cosas que necesitan y no darle tanta relevancia a todo lo otro del burnout, porque es un concepto muy, muy amplio. Y en el del estrés, el estrés y las lesiones, es esta hoja. Ténganla en cuenta. Bueno, en la segunda, la última, la parte B de la 2, ¿ya está respondido? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. No vamos a trabajar más sobre lesiones, así que esta la voy a cerrar. Bueno, y la última parte, lo hemos hablado muchísimo, sobre cómo afecta esto en el rendimiento, ¿no? Hay distintos lugares. Vamos a intentar encontrar alguna lámina donde hable de esto. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, en la clase 6, ¿no? La de control de presiones. Consecuencias prácticas. Bueno, esto lo pueden usar, lo mismo, ¿no? Acá van a poder usar la respuesta, la parte A y la parte B, lo pueden hacer como una parte integradora, ¿no? Sobre cuáles son las consecuencias prácticas y qué estrategia utilizarían. Bueno, puede hacer una respuesta todo junto, digamos, ¿no? La consecuencia práctica es, esto lo sabemos, ¿no? Hay respuestas en la parte de la ejecución, en la parte motora, ¿no? Donde hay un descenso de movimientos naturales, ¿no? Los movimientos, como decíamos recién, cuando hay estrés y demás, empiezan a ser movimientos torpes, hay consecuencias en la parte cognitiva, que tiene que ver con los pensamientos, eso regula la motivación y regula la confianza. Bueno, parte de las estrategias también tiene que ver con identificar, ¿no? Cuál es la combinación óptima del deportista en sí ante ciertas situaciones, conocer bien cuáles son sus factores personales y situacionales que interactúan, reconocer si hay aumento de tensión o aumento de ansiedad, bueno, desarrollar la confianza y la motivación son algunas de las cosas que ya fuimos hablando. Así que bueno, en relación a las estrategias, en esta lámina, en esta clase, en la número 6, que hablamos de control de presiones, ya vamos a ver esto, ¿no? Cuáles son las consecuencias prácticas y cuáles son las estrategias como para poder detener ese proceso, ¿no? En esa clase ya tienen alguna indicación. Vamos a buscar también en la clase del burnout. Acá tienen, bueno. Donde habla de la prevención, ¿no, profe? Sí, esa es la lámina principal para la última parte, la de qué estrategias se utilizarían. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, consecuencias conductuales. Esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Cómo altera el rendimiento. Disminución, bueno, problemas para dormir, cansancio excesivo, dolores musculares, incapacidad de concentración y atención, riesgo de lesión, probabilidad de abandono. Bueno, esto también obviamente está vinculado al estrés, pero ya a una cuestión de burnout, ¿no? Pero principalmente en el rendimiento, ¿no? Lo que vamos a ver en el rendimiento es déficit de atención y concentración, descenso de la confianza, descenso de la motivación, dificultad obviamente acarreado por el descenso de la confianza para tomar decisiones, los movimientos obviamente no son los mejores, ahí es donde vamos a ver, ¿no? Las consecuencias en el rendimiento. A ver si lo podemos buscar también en otra clase. Ya les dije en la 6,
y en la 10. Bueno, cuando recién hablábamos de lesiones, también, ¿no? Ahí se veía cuando justo en la lámina que hablábamos de del riesgo, también ahí también hay, ¿no? Una explicación de cómo esto termina afectando en la destreza. Esto ya no. Y esto, bueno, son métodos de prevención que van para todos, van igual. Pero siempre vamos por este lado, ¿no? La tensión muscular, el déficit de capacidad atencional. Y bueno, es interesante que ustedes puedan relacionar esto con la presión, ¿no? Aumento de presión, y cómo influye negativamente en la confianza y en la motivación. Eso es lo que les pido en cómo afecta al rendimiento. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Y la última parte, ¿no? O sea, profe, y esto lo ejemplificamos ahí con lo de Coria. Sí, lo pueden, obviamente sí, ni hablar, lo que pueden ir reconociendo en cómo afectó el desarrollo del partido, el rendimiento y demás. Sí, claro, sí, la idea es esa, ¿no? Que puedan ejemplificar desde el artículo. Sí, esa es la idea. Bueno, y lo último, la última parte que dice qué estrategias utilizaría. Bueno, en esta lámina está todo, ¿no? Esta es la clase de burnout. Es la última lámina del Power de burnout, que es la clase número, ya les confirmo, para que lo tengan bien claro, la 10. Diego 10, la última lámina. En todas igual van a tener la lámina de prevención, creo que están todas las clases, pero esta me parece que es la más completa, ¿no? Porque abarca todos los temas que fuimos trabajando. Arranco, ¿no? Tener una visión realista de los proyectos a desarrollar. Esto siempre lo tenemos muy en cuenta para la parte de motivación, para la parte de confianza, ¿no? El de poder poner objetivos realizables, objetivos cortos. Esto es importante, ¿no? Lo venimos hablando siempre. Tener un autorregistro y evaluaciones personales y de entrenamiento. Conocer al deportista en su profundidad, ¿no? Esto es algo que lo venimos hablando mucho y de hecho, seguramente si las relaciones de comunicación entre el entrenador, el cuerpo técnico y el deportista hubiesen sido mejor, quizás hasta se hubiesen dado cuenta, ¿no? A partir de los cambios corporales o de los cambios atencionales o de alguna reacción fisiológica, tal vez se hubiesen dado cuenta de que estaba pasando por una situación de estrés y tal vez se hubiese podido evitar. Tal vez, ¿no? Pero siempre es mejor tener un conocimiento total, integrador del deportista, ya sea en lo personal y con lo que tiene que ver con su entorno, ¿no? Estas son algunas de las características que van a tener que tener en cuenta como estrategia de prevención. Bueno, plantear objetivos a corto y mediano plazo de forma razonable, que sea gratificante para nosotros y para nuestra labor, lo mismo. Mejorar habilidades sociales con los compañeros, solucionar problemas y trabajar en equipo, lo mismo, ¿no? Imagínense que este hombre pobre no pudo decir de que se sentía mal, así que no poder contar con eso, ya sabemos que trae este tipo de consecuencias, y lo que no se dice, se hace, ¿no? O se padece. Así que es importante poder tener, ¿no? La palabra, que circule la palabra. Mejorar la comunicación, el entrenador, cuerpo técnico, organizar y optimizar el tiempo, ¿no? Entrenamiento, descanso y alimentación, un poco para prevenir también el estrés, obviamente, que es lo que es nuestro tema central de esta pregunta. Bueno, mejorar los recursos para hacer frente al estrés. Ay, se me fue. Detener el proceso es nuestro objetivo. Bueno, después esto, ¿no? Nombrarlo, aprender técnicas de relajación, no lo hemos trabajado nosotros, pero sí existen y son muy buenos para este tipo de circunstancias. Relajación, respiración, bueno, no lo pudimos trabajar nosotros, pero sí son herramientas que se utilizan.
Bueno, aprovechar el máximo los momentos fuera de la práctica deportiva, que tiene que ver con el descanso emocional. Y lo último, ¿no? Lo que siempre trabajamos, trabajar la motivación y tratar de evitar los sentimientos de frustración. Todo lo que tiene que ver con esa última parte, la de qué estrategias utilizaría, está todo acá. En el resto van a encontrar también distintas estrategias, pero todas, casi todas van por este lado. Esta me parece que fue la más completa de todas. Así que acá van a tener para poder responder ese último ítem, ¿no? ¿Qué estrategia se utilizaría? Acá, ¿no? Todas estas que nombré recién. Así que bueno, ahí sí ya llegarían al final del examen, ya está. Esto era lo último. Bueno, llegamos a poder repasar todo. Nos quedan unos pocos minutos. Me siento extraño porque todavía es de día y me acuerdo de las primeras clases que ya a las 6 de la tarde era de noche, así que me encanta el verano. Así que bueno, está buenísimo de que todavía nos quede resto, ¿no? Antes ya eran las 8 y parecía que cerraba la computadora y me iba a dormir, ¿no? Una cosa así. Así que nada. Como decía al principio de la clase, ¿no? Laura, hemos llegado al segundo parcial, acá estamos. Así que, bueno, de mi parte no mucho más para agregar. No sé si alguno tiene alguna duda o algo que les haya quedado por ahí para consultar. Creo que hemos repasado todo. Creo que quedó claro, bueno, los contenidos, las características de cada pregunta y lo que espero, ¿no? En cada respuesta. ¿Alguno le quedó alguna duda, chicos? ¿Algo que quiera aclarar? ¿Alguna queja? ¿Alguna cuestión que quiera decir? Aprovechen. Cualquier cosa igual me pueden mandar un mail, no hay ningún problema. Si necesitan por ahí que les explique algo, que necesiten que aclare algo, obviamente apelo a su criterio, ¿no? Que sea algo necesario y demás. Así que obviamente tienen la puerta abierta para hacerlo, para escribir. Esta clase sí la vamos a subir, Nati, sí. Voy a tratar de que sea hoy mismo o mañana a la mañana, no, mejor me comprometo para mañana a la mañana, de mandarla. Sí, obviamente ya pueden ustedes contar con el refuerzo ese del audio de la clase de hoy, así pueden tener, bueno, eso, contar con esto también, por nada, Nati. Bueno, ¿alguno más? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que quiera? ¿Qué les parece? ¿Les pareció demasiado largo? ¿No? ¿Se puede? Yo creo que voy a copiar todas estas láminas en el examen y seguro que me va a ir bien. Hacelo y agregale algo tuyo también, Carlos. Estoy reflejando el pensamiento de muchos de mis compañeros también. Tranqui, chicos. A ver, vuelvo a decirles, yo entiendo el cansancio, entiendo el momento, pero bueno, esto es para ustedes. Exíjanse de ustedes, es para ustedes, es para su propia formación. Pasamos una vez sola por acá. Ya después cada uno va a tener, obviamente va a seguir su camino de formación. Sí, bueno, son solo 2 puntos medios mentirosos, Chris, ¿no? No son 2 puntitos, la verdad que tampoco estuve tan generoso. Pero bueno, como les decía, intenté de que esto sea integrador, de que podamos ir repasando todos los temas que fuimos trabajando. Y bueno, sí, intenten, Natalín, con que intenten ya me parece un montón. Nada, tengan cuidado con el tema de esto, ¿no? No, yo no me enojo, ¿cómo me voy a enojar? No, para nada. Tengan cuidado con el tema de los tiempos de entrega. No traten, no tanto por respeto a mí, ¿no? Por respeto a sus compañeros, de que si tienen un tiempo y alguno hizo un esfuerzo para entregar antes de la fecha, bueno, esto es como llegar tarde, ¿no? Si llegan tarde le faltan el respeto a sus compañeros, no a mí o a ustedes, ¿no? Y si ustedes se entregan tarde, es una falta de respeto a sus compañeros que cumplieron, ¿no? Y eso me parece que está bueno que lo tengan en cuenta.